Bienvenidos a la lección 2 de Estadística Descriptiva con aplicaciones inferenciales de Editorial SL. Hoy veremos algunos conceptos básicos de la estadística. Para iniciar, haremos un resumen de todos los conceptos que veremos en esta sección. Son los datos, el proceso de recolección, la muestra, población, variables, parámetros y estadísticos. Esto lo puedes encontrar en la sección 1.2 del libro. Empecemos bien con los datos. Los datos son los valores, medidas o la información que puede ser observada, contada y analizada, que es necesaria para una investigación. Un ejemplo de datos podemos poner al pensar en los alumnos que hay en una clase, colegios en una ciudad, cuántos habitantes existen en un país. Estos son datos que pueden ser, dependiendo de su naturaleza, pueden ser numéricos o simplemente cualitativos, pero ya veremos esto en la siguiente sección. Bien, los datos pueden provenir de diferentes fuentes. Pueden ser fuentes ya existentes, es decir, datos secundarios, aquellos que obtenemos de alguna institución de investigación o de fuentes de enciclopedias o de fuentes previas. O pueden ser datos de una investigación que realizamos nosotros mismos y a eso se le llama datos primarios. Un ejemplo de datos secundarios podría ser si realizamos una investigación con fuentes gubernamentales, como lo es el Instituto Nacional de Estadística. En esta página que se muestra aquí puedes encontrar muchos datos que pueden ser muy útiles para investigaciones estadísticas o investigaciones de cualquier tipo. El siguiente tema es la recolección. La recolección es el proceso a través del cual obtenemos los datos. Esto puede ser a través de entrevistas, cuestionarios u observaciones. Todos son procesos válidos dependiendo del tipo de investigación que vayamos a realizar. Población, que es nuestro siguiente tema. La población es el conjunto de todos los elementos representativos para una investigación o con características comunes. Así, por ejemplo, si queremos saber cuál es la estatura de los alumnos de cuarto bachillerato de una sección de un colegio, en ese caso, esa es nuestra población. Ahora, si queremos saber cuál es la estatura de todos los alumnos de cuarto bachillerato del país, pues entonces una clase nada más representa un pequeño grupo, pero no la población. Entonces, dependiendo del enfoque de nuestra investigación, se define una población. Normalmente se entiende población como todo un grupo, y normalmente nos referimos a la población de un país, a la población de una ciudad, pero la población en estadística se define como todo el conjunto de los elementos que se van a utilizar en la investigación, que tienen la característica de ese grupo definido. Más aún se puede clasificar este tipo de población de acuerdo a finitas e infinitas. Una población finita es una población que podemos contar. Por ejemplo, como mencionábamos en el ejemplo anterior, los alumnos de una clase de algún lugar. Esto es algo que podemos contar, por lo tanto la población es finita. Pero hay casos de poblaciones que no se pueden contar. Por ejemplo, los casos de un virus en un año, o de un virus en particular, como la gripe, por ejemplo. No lo podríamos contar, pues no tenemos los datos y no se reportan todas las personas que se contagiaron de un virus durante un año. En ese caso, pues no tendría sentido decir la población es exactamente tal. Lo que podemos hacer es tomar los datos de una estadística descriptiva y extrapolarlos a una población más grande, y tomar con cierta certeza qué tantos casos se dieron para tener una idea de una población, pero no podemos asegurar con certeza que conocemos una población infinita. Esto es la importancia de esta definición. Muy bien. El siguiente tema, muestras. ¿Qué es una muestra? Como mencionamos, no podemos tener siempre todos los elementos de una población. De hecho, casi nunca podemos obtener todos los elementos de una población. A eso se le llama un censo cuando se realiza
cuando se realiza una investigación sobre cada elemento de una población, pero esto no es siempre viable, por lo que realizamos investigaciones sobre muestras y con herramientas matemáticas podemos usar esos valores para tomar valores sobre la población total. Entonces, una muestra es un subgrupo característico o propio de una población. Es decir, miremos este ejemplo. En este ejemplo, pues tomamos una porción de una pizza y la pizza tiene varios elementos, al igual que cualquier otra población, sea de personas, sea de cosas, sea de libros o de cualquier investigación que estemos realizando. Todas las poblaciones contienen diferentes elementos, por eso realizamos investigaciones, si no conoceríamos todas sus características. Entonces, en esta pizza podemos ver que hay diferentes ingredientes, hay pimientos, hay aceitunas, hay pan, hay queso, hay pepperoni. Si tomásemos solo un elemento de esta pizza y quisiéramos tomarla como una muestra y dijéramos, esta pizza realmente está hecha nada más de pimientos. Eso no es cierto, porque como podemos ver tiene muchos más elementos, por lo que tenemos que tomar una porción que contenga todos los elementos, si no estaremos sesgando nuestra percepción de nuestra investigación. Así bien, de la misma forma, si queremos hacer una investigación sobre una población y la hacemos únicamente sobre ciertos elementos y presentamos ese resultado, estaremos mostrando algo que no va a suceder en la realidad, o que no necesariamente va a suceder en la realidad, pues tenemos que tomar suficientes elementos de una población para poder concluir sobre los resultados. Por ejemplo, en el caso de los votantes es algo muy común. Cuando se dice, bueno, se entrevistaron a 100 personas, por ejemplo, y la población tiene 10 millones de personas, pero esas 100 personas que se entrevistaron solo son de un pequeño grupo, por ejemplo, del grupo del pepperoni, como en el caso de la pizza. Entonces no podemos aseverar que todas las personas de la población votarán igual que las del grupo que fue entrevistado. Tendríamos que tomar de diferentes grupos, de diferentes sectores del país, de diferentes tipos de población, para poder asegurar que nuestro resultado tiene confiabilidad. Ya veremos todos estos términos, pero una muestra representativa es aquella que representa realmente a una población, porque incluye todas sus características. Las variables son aquellas cualidades que es una cualidad que puede tener diferentes valores en los distintos elementos de un grupo. ¿Qué significa esto? Regresando a nuestro ejemplo de la lección anterior, si tomamos las estaturas de diferentes alumnos en una clase y las clasificamos en diferentes rangos, nuestra variable, lo que varía en nuestros elementos de la población son las estaturas. Entonces, la variable es ese valor los valores que vamos a investigar. Dependiendo de su tipo, las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que describen atributos y no las podemos poner en números. Por ejemplo, los colores, el color de los ojos, el color de la piel, el color del cabello, tipo de cabello, etc. Estas son variables que describen los atributos. Otro tipo de variables cualitativas son las nominales y las ordinales. Las variables nominales son aquellas que caracterizan, describen o nombran los elementos de una población, por ejemplo, lugares, colores, como las que vimos anteriormente. Y las ordinales son aquellas que se usan con un rango o un orden. Por ejemplo, si vemos en la ilustración a la izquierda, cuando en un restaurante nos dan una tarjeta para una encuesta en tarjeta para describir cómo fue el servicio, podemos decir fue satisfactorio, medianamente satisfactorio o insatisfactorio. Entonces podemos decir con esto que las variables pueden tener un orden. Eso es una variable cualitativa que aún no incluye un número, pero incluye un rango. Eso sigue siendo una variable cualitativa. Luego las variables cuantitativas son las que describen cantidades acerca de un conjunto.
Estas aún las podemos clasificar en discretas y continuas. Veamos los ejemplos. Una variable discreta es aquella que puede asumir uno u otro valor, pero ningún intermedio. Por ejemplo, veamos este ejemplo de los jueces de una competición. Ellos tienen números del 1 al 10 y pueden asignarle al participante cualquier número que ellos deseen, pero no pueden asignarle, por ejemplo, el 2.3. Ellos solo pueden asignarle 2, 3, 1, 8, cualquier número, pero ningún número intermedio. Esto es un valor discreto. Y ahora bien, una variable continua, que no es lo mismo, puede tomar todos los valores entre dos valores teóricamente posibles. Entonces, por ejemplo, alguien puede medir 1.70 y otra persona puede medir 1.70.3. No tienen que medir necesariamente, puede ser cierta diferencia que sea notable. Es decir, siempre la diferencia entre un valor y otro puede ser dividida. Estas variables son continuas cuando podemos poner cualquier valor, cuando podemos utilizar cualquier valor intermedio entre dos valores posibles. Esto es una variable continua, por ejemplo, eso que se mira en la cinta métrica. Todas las divisiones que existen entre los diferentes valores. Por último, vamos a pasar a los últimos conceptos básicos de esta sección, que son los parámetros y los estadísticos. Un parámetro es el valor que resume todos los datos de una población. Así, por ejemplo, si decimos el promedio de estatura de toda una población de un país, eso se refiere a un parámetro. Si por el contrario vamos a utilizar nada más un grupo de investigación y tenemos el promedio de ese grupo, diremos que únicamente tenemos un estadístico, ese promedio que se refiere a ese pequeño grupo que puede llegar a representar a toda la población, se le llama estadística.